Espíritu de Dios. ¿Cómo le decimos a nuestro hermano Felipe Chávez? ¿Cómo le decimos a nuestro hermano Felipe Chávez? Predíquenos, copastor, que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones. Déselo fuerte, que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vive y para siempre su misericordia. Qué bendición estar en la casa de Dios, amén, hermano. Yo estoy contento y agradecido con el Señor por la vida de mis hijos, de mi hijo Kevin, que está cumpliendo un año más de vida, por la vida de mi niña Kenia, que ya la ven ustedes alabando al Señor con pandero y danza, amén. Y por la vida de mi esposa, que pues es nuestra mano derecha. Sin sus oraciones, pues Dios no nos hubiera puesto aquí, amén. Gloria a Dios. Gracias por todos y cada uno de ustedes que son mis hermanos en Cristo Jesús. Les amo en el amor de Cristo, amén. Denle un aplauso al Señor. Y así como está de pie, lo invito a que vayamos. Si nos puede poner en las pantallas, hermano David, el libro de Ruth. Este libro de Ruth, el Señor me concedió leerlo hace 2 años, en el 2023. Y fui un malagradecido porque en aquel entonces yo dije, no me dejó nada este libro, ¿no? Y virtualmente pues lo deseché. Es decir, no agarré nada. Amén. Pero hace unos domingos atrás el Señor nos llevó a nuestro anterior templo, donde vivimos tiempos, actividades, eventos, y nos la pasamos muy bien, muy felices. Amén. Y ese fue en el año 23. Estuvimos ahí en ese templo. Y ese domingo yo había ido a caminar a la plaza de donde está nuestro hogar. Y siempre me llevo la Biblia hablada y la puse. Coincidentemente me llevó al libro de Ruth. Y me dio la oportunidad, estando caminando en la plaza, de escuchar los 4 capítulos. Y dije, qué gran bendición este libro. Pero en aquel entonces quizá Dios o mi cierre de entendimiento no me permitió ver esa grandiosa bendición de lo que nos da y nos alimenta este libro de Ruth. Amén. Vamos a dar lectura al libro de Ruth, capítulo 1, versículos 14, 15 y 16. Amén. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Ese es el capítulo 1. De aquí brincamos al capítulo 4, versículos 13, 16 y 17. Hubo un inter, ¿verdad? Del capítulo 1 al capítulo 4 es toda una historia muy hermosa. El versículo 13 del capítulo 4 dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente. Amén. De aquí brincamos al 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este Obed es el padre de Isaí, Isaí es el padre de David.
Así como está de pie, vamos a pedirle a nuestro pastor que ponga este mensaje en las manos del Señor. Levante sus manos una vez más. Cristo Jesús, Señor nuestro, estamos aquí, Señor, para escuchar tu voz. Pon, Señor, tus palabras en las palabras de tu siervo Felipe, Señor. Su corazón, Señor, en su corazón, tus pensamientos en su pensamiento. Y permítenos, Señor, escucharte en esta tarde. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? Me dio un estirón de orejas el Señor y me volvió a este libro hermoso de Ruth. Amén. Este libro de Ruth nos habla o nos deja una enseñanza muy firme sobre la lealtad y la obediencia. Pero ¿qué es la lealtad? Lealtad es un compromiso profundo y el sentimiento de respeto hacia alguien o algo, mientras que la obediencia es la acción de seguir órdenes o leyes. La obediencia puede ser manifestación de la lealtad, ¿sí? Especialmente cuando se demuestran situaciones difíciles, aunque la lealtad genuina implica confianza y valores compartidos, no sumisión ciega. La obediencia por sí sola no siempre implica lealtad. Uno puede obedecer sin amar o sin estar personalmente comprometido. Esas son las definiciones de lealtad y cómo se relaciona con la obediencia. Y el Señor nos puso como nombre a este mensaje, gran Dios. ¿Quién tiene un gran Dios? Yo tengo un gran Dios. Y si tengo un gran Dios, ese gran Dios merece un aplauso. Si usted tiene un gran Dios, merece un aplauso. Amén. El Señor me dio como tema grandiosa, lealtad fructífera. Amén. Grandiosa lealtad fructífera. La relación entre la lealtad y la obediencia, hermano, es incondicional. Puede ser una prueba de lealtad, ya que demuestra un compromiso que va más allá de lo favorable, de lo conveniente. Es obedecer a pesar de no entender completamente la razón de una orden, confiando en que el superior tiene una perspectiva más amplia de la mía. La lealtad como un valor más profundo se basa en el respeto, la admiración y la confianza, mientras que la obediencia puede ser una simple acción de acatar órdenes. La verdadera lealtad surge de un vínculo genuino, mientras que la obediencia puede ser una respuesta al miedo o a la autoridad. La diferencia entre obediencia y obediencia ciega puede ser que tengamos obediencia, pero a veces nos cegamos y seguimos firmemente el mandato de algo o de alguien. La lealtad es ser fiel a los valores que uno comparte con un superior o una causa. La obediencia ciega, sin embargo, puede llevar a seguir órdenes injustas o contrarias a los propios principios. La lealtad no debe confundirse con sumisión y se puede ser leal sin dejar de lado el propio juicio y valores. Amén. El ser humano normal, común, promedio, ¿muestra actitudes de lealtad? Sí. Hemos visto y somos testigos, yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos sido testigos de cómo el ser humano, mis amistades, tus parientes que no están en el camino de Dios, cualquier persona que no está en el camino de Dios, él tiene lealtad, ¿sí? Tiene lealtad a la familia, tiene lealtad a las amistades, tiene lealtad al trabajo, tiene lealtad al cónyuge, tiene lealtad a algún actor, alguna actriz, algún artista, a algún equipo deportivo o algún deportista. Amén. Pero eso es en el entorno que no nos corresponde a nosotros.
Ese entorno ya quedó fuera de nosotros. Amén. Porque nosotros fuimos lavados en el bautismo, que fue cuando se nos perdonaron nuestros pecados. Amén. El libro de Ruth se compone de 4 capítulos. El primero de ellos nos habla sobre Ruth y Noemí, una hermosa relación entre dos mujeres. El capítulo 2 nos habla de Ruth recogiendo espigas en el campo de Booz, que luego sería el padre de Isaí, después Isaí el padre de David, rey David. El capítulo número 3 nos habla de Ruth y Booz en la era. Y cierra este libro con el capítulo 4, cuando Booz se casa con Ruth. Amén. Esto que acabamos de expresar es en el entorno secular, fuera de nuestra vida, porque nuestra vida ya cambió. Amén. Si nosotros tenemos el ejemplo de una persona de carne y hueso que vino a cumplir un propósito en esta vida, del ser más leal, del ser que dio la vida por ti, del ser que te dio un nuevo comienzo, del ser que te liberó y te libró y te perdonó de los pecados, ¿será posible que nosotros podamos entender y ejercer ese ejemplo? ¿Ese ejemplo de lealtad? Yo creo que sí, mi hermano, porque tenemos la guía en la cual debemos basarnos para tener esa lealtad hacia nuestro Dios. Amén. Pero vayamos directamente a este ejemplo grandioso ejemplo de lealtad que en su conclusión dio fruto. Amén. Dice la Biblia que en Belén de Judá hubo hambre. Y Elimelec, esposo de Noemí, tuvo que salir con su esposa y sus 2 hijos. Salieron a los campos de Moab. Él tenía que buscar el abastecimiento, mi hermano. Es como los mexicanos que emigran a Estados Unidos, que buscan una mejor vida. Elimelec tuvo que hacer lo mismo. Emigró de Belén de Judá hacia los campos de Moab. Y ahí, en los campos de Moab, sucedió que falleció Elimelec. Pero para esto, sus 2 hijos se casaron, se matrimoniaron con mujeres que no eran de Belén de Judá, sino que eran moabitas, que no eran del pueblo elegido de Dios, no eran del pueblo de Israel, eran ajenas a este pueblo sagrado de Dios. Amén. Fallece Elimelec, se casan sus muchachos, sus hijos, y posteriormente también fallecen esos hijos. Entonces Noemí toma la decisión de volver a Belén de Judá, porque escuchó que Jehová había abierto nuevamente la bendición, el alimento, el abastecimiento. Y ella, en su pensamiento normal y común, como cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, decidió regresar a donde sí tenía propiedades. Amén. Y ya no tenía un lazo de unión directo con sus nueras, en este caso Orfa y Ruth. Se rompió el lazo porque ya no existían los hijos fallecieron, mi hermano. Pero ella decidió regresar al pueblo de Belén de Judá y sus 2 nueras con ella. Pero deteniéndose Noemí, le estoy resumiendo el capítulo 1, amén. Deteniéndose Noemí, les dijo: a ver, ya nada nos une, regrésense, quédense ustedes, hagan su vida, son jóvenes, pueden volver a hacer su vida. Y ellas le expresaban: no, déjanos seguirte, déjanos ir contigo.
porque tenían lealtad. Le tenían lealtad a Noemí. Pero ella insistió, Noemí, a ver, ya no tengo nada que ofrecerles. Mis hijos ya no están. Y que Dios me concediera, porque aún podía tener más hijos, les expresaba: ¿será que ustedes esperarán a mis hijos a que crezcan? No tiene caso. Regrésense a su tierra. Quédense aquí, que yo partiré sola. Amén. Pero Noemí expresaba algo importante. Si me acompaña, hermano David, me proyecta el Ruth 1, versículo 12. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Dice así lo que expresaba Noemí: volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy grande para tener marido. Sabemos que los ciclos en la vida se cumplen: nacer, crecer, reproducirse y morir. Noemí estaba muy centrada. Noemí dijo: ustedes tienen oportunidad de rehacer su vida, vayan y háganla. Yo ya estoy grande. Muchas de las veces en la vida normal, el hombre o la mujer queda viudo o viuda. Y la palabra de Dios permite que rehagas tu vida, ¿sí? Pero Noemí, aquí muy centrada, dijo: no, yo ya soy grande para esto. Amén. Estaba ya en una edad avanzada. Muchas de las veces nos llega ese momento de quedar solos, porque algún día tiene que partir tu esposa o tu esposo. Alguien va a irse primero. Amén. Y la palabra de Dios nos expresa que tenemos esa oportunidad de rehacer nuestras vidas. Pero Ruth, muy centrada, decidió quedarse así, mostrando una lealtad. Noemí, mostrando una lealtad. Muchas de las veces hay gente que ya cumplió cierta edad, ya tiene hijos, los hijos ya tienen nietos, los nietos ya tienen hijos, que son sus bisnietos. Pero ahí andamos buscando inmediatamente al sucesor. Amén. No se sienta agraviado, mi hermano, porque no hemos quedado vivos. Amén. Gracias a Dios. Acompáñeme, al libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 39 y 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, o viceversa. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Puedes rehacer tu vida? Sí. Pero el mandato es que sea bajo la palabra de Dios, bajo el camino de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos están aquí? El versículo 40 dice: pero a mi juicio, ¿quién decía eso? Pablo, el apóstol Pablo decía: pero a mi juicio, más dichosa, yo le estaría diciendo a Noemí: más dichosa, Noemí, más dichosa será si te quedares así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba hablando por medio de Pablo. Amén. Noemí no estaba viviendo los tiempos de Pablo. Noemí fue antes, mucho antes de los tiempos de Pablo, pero ella ya estaba cumpliendo. Amén. Ella ya estaba cumpliendo esa recomendación que le expresaba Pablo. Ella ya había tenido su vida hecha y no fue cruel con sus nueras. Ella les recomendaba que rehicieran su vida, porque ellas no estaban en la edad de Noemí. Ruth y Orfa tenían todavía vida, tenían que rehacer su vida, porque ellas solo habían crecido,
habían nacido, crecido, les faltaba la reproducción. Amén. Y les externaba estas palabras, ¿no? No, hijas mías, Noemí les decía, no, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí se sentía sola, desamparada, se le había quitado lo que tenía en cuanto a familia. Y les daba la oportunidad a sus nueras de rehacer su vida. Ellas, cuando le expresaron esto a Noemí, porque la amaban y le estaban mostrando una fidelidad, una lealtad, ellas alzaron otra vez su voz, Orfa y Ruth, y lloraron con Noemí. Pero Orfa besó a Noemí. ¿Qué significado tiene el beso cuando se está tratando un contexto como este? Despedida. Orfa besó a Noemí como un gesto de despedida. Orfa le había tomado la palabra de decir: yo sí quiero rehacer mi vida, y estaba en todo su derecho, Orfa. Amén. Pero qué maravillosa respuesta la de Ruth. Ruth se quedó con ella, y ella le insistía, Noemí, a Ruth: haz lo mismo que Orfa, vete, vuélvete a tu pueblo, vuélvete a tus dioses. Pero Ruth mostró una grandiosa lealtad al decidir quedarse con su suegra. Muchas de las veces, mi hermano, aún y estando en vida, aún y existiendo la línea de unión, suegra, suegro, yerno, nuera, aún en vida nos es difícil mostrar lealtad. Amén. Aún teniendo y existiendo esa línea que todavía las unía, que todavía las une o nos une a nuestro suegro, o el día que yo sea suegro a nuestro yerno o nuera, nos es difícil mostrar lealtad. Amén. Y aquí Ruth mostraba una grandiosa lealtad para con Noemí. Amén. Denle un aplauso al Señor. Me proyecta el libro de Génesis 2:24, hermano David. El libro de Génesis 2:24 menciona lo siguiente: y su concubina, Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. A veces preferimos que el Señor nos levante de lo caído que estamos, y sí hay mensajes para levantar, ¿verdad? Pero el Señor ahorita nos está mostrando una grandiosa lealtad. Hablamos de la relación nuera, suegra o yerno, suegro, como lo quiera ver, ¿sí? Si Dios dice que algún día nuestros hijos dejarán a su padre y madre y se unirán y serán una sola carne, hermano, es el momento de dejarlos ir. ¿Por qué te aferras todavía a ellos si están cumpliendo con el mandato de Dios de dejar padre y madre? No abandonar, dejar, separar, porque ellos tienen que hacer su vida. Pero muchas de las veces ahí estamos inmiscuyéndonos como suegros en la vida de nuestros hijos, quizás mal aconsejando, y eso va a distorsionar la línea del matrimonio. Quizás hasta separe al matrimonio que Dios le ha dado. Hermano, hermana, si ya estás en esa posición, en ese título de suegra y suegro,
Deja que fluya. Permítele a tu hijo o hija que haga su vida. Estoy hablando en el camino del Señor, amén. Estoy hablando en el camino del Señor, no se me confunda. Amén. Y si la palabra de Dios nos dice a nosotros como hijos, honra a tu padre y a tu madre. Muchas de las veces no permitimos a nuestro cónyuge que honre a su padre y a su madre. Muchas de las veces se los negamos. Estamos faltando a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice que somos una sola carne, pues déjame decirte que yo debería honrar a mis suegros, porque somos una sola carne, ¿verdad? Honra a tu madre y a tu madre, y honra a tus suegros. Suegra, suegro, deja que fluya el matrimonio de tus hijos. No intervengas más. Una cosa es dar recomendación y otra cosa es tomar una decisión que no te corresponde. Amén. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Pero qué magnífica respuesta la de Ruth para con Noemí. Le expresaba: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte me separará de ti. Qué grandiosa lealtad de Ruth. ¿Cuántos quisiéramos mostrar esa lealtad de Ruth? Le mostraba a Noemí. ¿Cuántos quisiéramos decirle a nuestro Dios: heme aquí, Señor, donde quiera que tú me mandes, ahí estaré, que se haga tu propósito en mi vida? ¿Cuántos están dispuestos a que el propósito de Dios se haga en tu vida? No tu propósito, el propósito de Dios en tu vida. Pero tienes que mostrar una grandiosa lealtad al Señor para que esa grandiosa lealtad tenga fruto o fructifique. Amén. Dale un aplauso al Señor. Alabado sea Jesús. Pero algunas de las veces, mi hermano, somos tan aprensivos. Algunas de las veces ni siquiera estamos dispuestos a movernos de donde estamos acostumbrados a estar, a vivir. Nos cuesta trabajo, nos gusta la comodidad. Somos más aprensivos a nuestra familia de cuna muchas de las veces, y nos cuesta despegarnos de nuestros padres y nuestros hermanos, incluso por encima del cónyuge. Amén. Pero hay una escala, hay un orden que el Señor ha dado. Amén. La lealtad tiene que ser por siempre y para siempre, y primordial y en primer lugar para Dios. Amén. En segundo lugar, estoy hablando del entorno familiar, no eclesiástico todavía. En el entorno familiar, tu lealtad debe ser para tu cónyuge después de Dios, porque tu cónyuge te lo dio Dios para ser una sola carne. Amén. Y en tercer lugar, tu lealtad es para tu familia, la que ya te dio Dios a ti. Y en cuarto lugar, para tu familia de la cual vienes de cuna. Amén. Esa es la escala, ese es el orden que Dios ha dado. Amén. Volvemos a la palabra de Dios y dice: anduvieron hasta llegar a Belén. ¿Quién? Ruth y Noemí. Y habiendo entrado la ciudad, se conmovió y decían: ¿no es esta Noemí? ¿Qué quiere decir esto? Que los pobladores de Belén de Judá reconocieron a Noemí y dijeron: ¿no es esta Noemí? Pero Noemí les expresaba: llámenme Mara. Cuando empezamos la oración, el hermano Jesús expresaba: fuera todo espíritu de amargura. Expresaba Noemí: no me llamen Noemí, llámenme Mara.
porque estoy amargada, estoy con un espíritu de amargura, porque Jehová me ha quitado todo lo que me ha dado. Oh, si estuviéramos viviendo los tiempos de Noemí, quizás le diríamos: Noemí, hubo un ser llamado Job. Hubo un ser llamado Job que tenía todo y le fue quitado, que se permitió que se le dañara su salud y después le fue reemplazada por sanidad. Job lo perdió todo. Job no tenía nada, pero Job dijo: Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jehová. Oh, mi hermano, eso que hizo Job solo lo podemos hacer cuando tu núcleo y tu centro es Jesús. Si tu núcleo y tu centro no es Jesús, vas a estar llorando por la pérdida. Llámese familia, llámese trabajo, llámese cualquier material. Vas a estar en amargura como lo estaba Noemí. Amén. Que tu centro y tu núcleo sea Jesús, que no sea el hombre, porque el hombre te va a fallar tarde que temprano. El hombre trae historia para atrás. Amén. El hombre trae toda una historia. ¿Qué crees que no te lo va a hacer a ti? El hombre vuelve si no se ha arrepentido totalmente. Amén. ¿Y cómo ves el arrepentimiento total de un hombre? En sus actos, en su alineación a la palabra de Dios, no a transgiversar esa palabra a su favor y conveniencia. Amén. Aleluya. Después que llegaron a este pueblo, pues tenían que tener ingreso, abastecimiento, alimento. Ruth tenía que conseguir trabajo. Noemí ya estaba grande. Y se fue a recoger espigas al campo de Moab. ¿Sí? Al campo de Boz, perdón. Ruth estuvo trabajando en ese campo, recogiendo espigas para llevar sustento a donde compartía con Noemí. Uy, quisiera ver un yerno que haga esto por su suegra o suegro. ¿Habrá alguien que haga eso por su suegro o suegro? ¿Habrá alguien que bendiga a la viuda? A la que verdaderamente es viuda. La palabra nos habla de las verdaderas viudas. Amén. Ruth tuvo que trabajar y llevar sustento, y mostró ser una persona responsable y comprometida, al grado que los alrededores donde ella trabajaba, los otros empleados, veían en ella algo diferente y conocieron su historia de lealtad para con Noemí. ¿Quién hace eso cuando ya no hay línea? Te vas a hacer tu vida, ¿sí? Ruth era verdaderamente diferente, y aunque ella no sabía el propósito de Dios en su vida, fue obediente, fue leal. Amén. Entonces Boz, el jefe y dueño de esos campos donde espigaba Ruth, donde recogía espigas Ruth, notó en ella algo diferente. Oh, hermano, cuando tú en tu trabajo te responsabilizas y te comprometes y llegas temprano y eres productivo, el jefe te va a honrar, porque tú tienes el Espíritu de Dios que no es de mentira y que nos hace servir. Amén. Esto estaba reflejándose en Ruth, y Boz lo notó. A Boz se le transmitió lo que era ella. Amén. Y tuvo su recompensa. Dios la recompensó a través de Boz, porque Boz era un hombre poderoso, rico. Amén. Gloria a Dios. Posteriormente, pues Ruth tenía que llegar a casa con Noemí, ¿no? Y le platicaba a Ruth qué había pasado en ese trabajo. Y le expresaba que había trabajado y que el jefe la había bendecido. Y le preguntó el nombre del jefe. Se lo externó Ruth, y Noemí dijo: es pariente de mi esposo, Elimelech. Ese es pariente de mi esposo.
y empezó la recomendación de Noemí para con Ruth. Amén. Empezó la recomendación de Noemí para con Ruth. La recomendación de lo que tenía que hacer para que de ahí se cumpliera el propósito y mandato de Dios que ellas desconocían, ¿verdad? Y respondió Ruth cuando ella le hacía recomendaciones, y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Se está combinando la lealtad con la obediencia. Amén. Haré todo lo que tú me mandes. ¿Cuánto lealtad mostraba Ruth? Se dejaba guiar. ¿Por qué? Ya no era su suegra, ya se había perdido ese vínculo. Se dejaba guiar por una persona con experiencia y madurez que había preferido ya no volverse a casar para seguir una vida que ella ya había hecho. Es decir, ¿qué sigue después de esto? Amén. Ella sabía, Noemí sabía lo que le convenía a Ruth y por consecuente a ella, ¿verdad? Porque si Ruth era bendecida, pues en efecto dominó, ¿verdad? Acción, reacción. Noemí iba a ser bendecida, amén. En ningún momento Ruth le mencionó a Noemí: a ver, espérate, tú no me mandas, mándame cuando me mantengas. En ningún momento Ruth se opuso a la recomendación de Noemí. Amén. ¿Cuántos dispuestos a obedecer la palabra de Dios el día de hoy? No le pongas peros a la palabra de Dios, mi hermano. Y vos seguía viendo cómo se desempeñaba Ruth. Y Ruth siguió las recomendaciones de Noemí. Y se llegó el tiempo de la era y fue Noemí, Ruth, a cumplir la recomendación de Noemí. Y ahí estando, vos la llamó mujer virtuosa. Mujer virtuosa era denominada Ruth. Porque Ruth verdaderamente había hecho algo diferente. Su esposo falleció en los campos de Moab, o siendo moabita, y decidió seguir a su nuera sin tener un vínculo. Estaba haciendo algo que yo no conozco a nadie que lo haga al momento. Estaba haciendo algo diferente. Y todavía trabajaba para mantener a su suegra. Amén. Estaba haciendo cosas diferentes. Por eso vos le llamó la atención, o llamó la atención de vos, y le llamó mujer virtuosa. Cuando tenga oportunidad, hermana, lea Proverbios capítulo 31, 10 al 31. Ese libro nos habla lo que verdaderamente es una mujer virtuosa. No porque te autodenomines mujer virtuosa, ni porque alguien te diga mujer virtuosa. Si alguien te conoce, es tu cónyuge. Cuando tu cónyuge te llame mujer virtuosa, pero sobre todo cuando el Señor te llame mujer virtuosa, créetela. Créete que eres mujer virtuosa, porque ese día te estarás alineando a lo que expresa Proverbios capítulo 31, 10 al 31. Pero si no lo lees, ¿cómo te autodenominas mujer virtuosa? Si no lo vives, ¿cómo te autodenominas mujer virtuosa? No te creas del enemigo que te dice mujer virtuosa. El enemigo endulza el paladar. Amén. Y vos le externaba, porque Noemí le pedía Ruth le pedía a vos que le redimiera, porque era pariente de Elimelech, que le redimiera, que le rescatara. Y vos le externaba: a ver, espérame, hay alguien que es pariente más cercano de Elimelech que yo. Yo estoy en segundo lugar. Qué tremendo valor
de voz y de respeto hacia las escalas. A ver, cualquiera en este tiempo hubiera dicho, sí, yo redimo, yo me quedo con las propiedades, yo compro las propiedades de Noemí, yo rescato y me caso con Ruth. Vos no hizo eso. Vos era recto y dijo, hay alguien más cercano y a él le corresponde. Y cruzándose vos con este familiar más cercano, habló con él y le expresó la situación. Por lo que este familiar más cercano dijo, redime tú, yo no, porque pongo en riesgo mi parentela. Qué tremendo comportamiento de vos y del pariente más cercano. No hubo avaricia. Muchas de las veces cuando fallece nuestro cónyuge y nos deja lo poco, lo mucho que nos deja, inmediatamente salen las pirañitas, los buitres, a ver qué alcanzó, a ver qué me corresponde. ¿Qué hiciste para que te correspondiera algo? ¿Honraste a tu padre y a tu madre? ¿Honraste a tu suegra? ¿Qué hiciste? Pero si estás formado haciendo fila, ¿sigo yo? ¿O a mí me corresponde más? Pero en ese entonces no se trataba de quitar, se trataba de bendecir, de redimir, de rescatar, de comprar las tierras de Noemí para que ella tuviera sustento. Vos no ibas a dejarla sin sus propiedades, iba a comprárselas para ayudarle en su sustento, para cumplir en ese entonces las leyes. ¿Qué ejemplos nos dio este libro de Ruth que yo en mi desconocimiento había desechado? ¿Está conmigo? Y llegó el tiempo final, mi hermano. Dele un aplauso al Señor. Llegó la conclusión, mi hermano. Vos se casa con Ruth. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y le dieron nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. ¿No dijeron a Ruth? ¿Verdad? Dijeron a Noemí. ¿Por qué? Por la línea de unión. Ellas parecían una sola carne. Era tanta la fidelidad y la lealtad de Ruth hacia Noemí que las veían como una sola. Amén. Le ha nacido un hijo a Noemí, lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, que después Isaí fue padre de David. Ruth no desconocía, no era ni del pueblo escogido de Dios. Pero fíjense cómo actúa el propósito del Señor. De estar en la tragedia, Noemí y Elimelech parten. Se casan sus hijos y una nuera la sigue a Noemí después de que Noemí había perdido a su familia. Ella no sabía lo que le esperaba. Ella no sabía que iba a ser descendencia directa de un rey, el rey David, pero sobre todo del rey de reyes y señor de señores, porque del rey David es la genealogía de nuestro Mesías, del Señor Jesús, de aquel que te redimió de los pecados. Amén. No sabemos, hermano, lo que Dios hará después de ciertas situaciones o circunstancias. No sabemos lo que Dios tiene para sus hijos. En este caso dio fruto la lealtad de Ruth hacia Noemí. Amén. Pero no quiero que se me confunda. En esta situación de Ruth, Noemí y vos, ¿hubo pecado? Es pregunta, ¿hubo pecado? ¿Se externó alguna vez ahí una condición de pecado? No, fue una relación, una historia limpia de pecado, de lealtad y de respeto.
de obediencia. Mi hermano, cuando existe el pecado, la lealtad o el pecado no está por encima de la lealtad. Esto nos da a entender que el único limpio y que no tiene pecado es Dios, y nuestra lealtad debe ser para Él. Decimos ser leales, decimos que amamos a Dios. ¿Quién no lo dice? Lo acabamos de externar. Le entonamos un canto, pastor. Leal es seguir fielmente la palabra de Dios y no distorsionarla a tu conveniencia, no transgiversarla. Dios ama al que sigue la palabra, no al que no sigue sus reglas. Amén. Muchas de las veces me han preguntado, no quiero hablar de mí, pero se me vino a la mente. Muchas de las veces me han preguntado, pastor, ¿hasta cuándo vas a ser obediente al pastor? Le hizo el hermano Christopher. Mi respuesta ha sido la siguiente: mientras el pastor hable, ministre con la palabra de Dios, hombro a hombro, pastor, ahí vamos a estar. Mientras el pastor no permita pecado en el altar, pastor, ahí vamos a estar. Pero el día que se quiebre eso, mi lealtad no es con el pastor, es para con el Dios Todopoderoso que me redimió de mis pecados sin yo merecerlo. Amén. ¿Habrá alguien aquí que se haya identificado con este libro de Ruth, de lealtad y de obediencia? ¿Habrá alguien que quiera decir al Señor: redímeme, rescátame de mi situación? ¿Habrá alguien que quiera pasar al altar y externárselo directamente al Señor? El altar está abierto, mi hermano. No tenga miedo. Hoy es el día de redimir. Hoy es el día en que el Señor le puede rescatar. No deje para mañana lo que el Señor le está ofreciendo hoy. Usted dice que le ama, cumpla con la palabra de Dios. Dios no quitará, no desechará a un corazón contrito y humillado que venga a postrarse ante su presencia. Amén. Aleluya. Alabado sea Jesús. Alabado sea el Señor. Vamos a expresarle al Señor: ayúdanos, Padre Santísimo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar este camino, Señor, tan angosto como tú lo has establecido, Señor. No nos permitas ampliarlo, Señor. Permítenos, Señor, caminar tu camino. Permítanos llevar, agarrarnos de tu mano, Señor. Permítenos reconocer que no hemos sido fieles ni leales. Permítenos reconocer que hemos sido desobedientes a tu palabra. Pero aquí estamos, Padre Santo. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Padre bendito. Heme aquí, Señor. Usted no desprecia, Señor, un corazón contrito y humillado. Heme aquí, Señor. Hazme más como tú. Acércame más a ti, Señor. Redime, rescátame, Señor, de todo lo que rodea este mundo. Ven a mí, Señor. Voltea tu mano a mí. Extiende tu mano, Señor. Voltea tu mirada a tu siervo, Padre Santísimo. Alabado seas, Padre bendito. Alabado seas. Habla con el Señor. Habla, exprésale al Señor que le amas. Habla con el Padre bendito. Habla con Él. Él es el único que te puede rescatar. Él es el único que puede quitarte la venda que te han puesto. Habla con el Señor. No te dejes endulzar por el enemigo. No dejes que algo ni nadie, nada vale la pena tu salvación. Exprésale al Señor. Exprésale al Señor. Dile y habla con nuestro Dios. Alabado seas, Jesús de Nazaret. Alabado y bendecido, Padre Santísimo. Con manos limpias, corazón puro.
ojos. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quedes